Esta noche estaremos meditando la palabra a través del libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, de versículos del 1 en adelante. Voy a leer. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube las cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Hoy en esta noche, en este espacio de entre 10, 15 minutos que compartimos Dios les comparte la palabra. Hemos leído el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 13. Pues ya siendo las 10 de la noche en este miércoles, las noches, sin antes irnos a nuestro aposento, meditar en la palabra del Señor. Nos es necesario a cada persona estudiar la palabra, meditar en la palabra. El Salmo capítulo 1, versículo 2, dice la Escritura que en su delicia está la ley de Jehová, el que medita en la ley de día y de noche. O sea, para Dios esto es agradable, ¿no? Que nosotros veamos como nuestra delicia las cosas de Dios, su palabra. Entonces, dice la Escritura que Jesús llevó a Jacob, a Pedro y a Juan, los llevó a un monte alto, y que ahí vieron, dice la Escritura, que se les apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces, Pedro dijo que qué bueno que estemos ahí para que hagamos 3 enramadas, ¿no? O sea, dijéramos como 3 habitaciones, pero con ramas. Una para Moisés, una para Elías y una para Jesús. Aquí es algo muy clave, porque aquí venía la representación en que Jesús se iba, ahora sí que a ver, para ver que Jesús era más grande que la ley y que los profetas. O sea, Moisés representaba a la ley y Elías a los profetas. Entonces, el mayor de ellos dos estaba en medio, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que mientras hablaban en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, vemos claramente
que para los discípulos fue algo muy grande esto, ¿no? El escuchar una voz desde los cielos. Dicen que escuchó que le decía que a él oí, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso no hay nada que haga el ser humano que pueda complacer a Dios. Aquí lo está diciendo esta palabra en el versículo 5, en quien tengo complacencia. El Padre solo en el Hijo tiene la complacencia. Entonces, si nosotros queremos hacer algo para poder agradar a Dios, va a ser en balde, porque todo lo que agrada al Padre viene del Hijo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos agradar ahora sí que al Padre? Es a través de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia se nos presenta 3 eras, ¿no? La era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Veamos cómo lo dice en el libro de Hebreos capítulo 1. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, primero, el Padre hablaba a través de los profetas, y en segundo lugar viene el Hijo. Después que a Juan el Bautista fue decapitado por el rey Herodes, Jesús ya entra con paso agigantado a predicar las buenas nuevas, el reino de los cielos, ¿cierto? Cuando estuvo Jesús en la tierra, él era, lo dice acá, que primero fue los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el que era ahora sí que la era del Hijo. En Hechos capítulo 2 vemos cuando llega el Espíritu Santo, pero llega para quedarse. Esa es la última era, el Espíritu Santo, que ahora mora y mora en cada uno del que cree que Jesucristo lo perdonó sus pecados. O sea, creer en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando uno cree, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿cómo vamos a escuchar la palabra? A través de la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros nos conectemos con la palabra y a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia juega un papel muy importante para la vida del creyente. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros formamos ese cuerpo. Pero ¿qué es la iglesia? La iglesia es la congregación de los justos. O sea, no podemos decir que yo soy creyente, soy cristiano, asisto a la iglesia y después le digo yo, es que todavía yo soy pecador. No puede ser así. O sea, el pecador no puede morar en la iglesia. Porque Jesús cuando vino a perdonarnos del pecado. Su primera llegada fue a los pecadores que lleguen al arrepentimiento. O sea, que regresen al camino, más que nada. Entonces, vemos claramente que esta escena que tuvieron los 3 discípulos ahí en el Monte Alto es algo un milagro muy hermoso. Y el mismo Jesús les dice que esta visión la tuvieran que ellos decir después de que Él resucite. O sea, ahí les estaba diciendo que Él iba a morir.
capítulo 1, versículo 16 en adelante, la Escritura dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pedro está refiriendo a lo que él vio en el monte santo cuando fue solo Jacob, Juan y el apóstol Pedro. Entonces, hoy en día, que alguien te diga: es que yo escuché una voz del cielo, esa persona tiene que ir inmediatamente al psiquiatra. Porque hoy en día nadie puede escuchar la voz de Dios de esa manera. Ellos tuvieron ese gran privilegio. Ellos que estaban con Jesús siempre. Entonces a ellos se les dio ese gran milagro de escuchar la voz desde el cielo. Entonces la persona que diga hoy en día: es que yo escuché una voz del cielo, esa persona tiene grandes problemas psiquiátricos, ¿no? Porque la voz de hoy en esta era, la voz de Dios la vas a escuchar a través de leer su palabra y a través del siervo de la iglesia, o sea, el pastor.